Hola, bienvenidos a La Carroza, el podcast donde cada semana yo, José Antonio Badía, ¿verdad? Patrocinado por Leyendas Legendarias. Botanas Ernesto. Botanas Ernesto. Semillas El perchas. crujientes. Hay que son un ASMR como los que le gustaban a Nancy, de los videos coreanos. Ay. Y entonces no lo quitan. No las olviden. Botanas Don Ernesto. Encuéntrelos por el mercado del campesino. El campesino. Pues el episodio 43. Pues ahora ahí me tocó traerles una investigación de la ciudad más embrujada del mundo, Está chido. Ciudad Juárez. Ciudad Juárez. Pregúntenle a las leyendas legendarias. No, es Edimburgo, en Escocia. Sí. Y pues traigo ahí varias, lo que son... De hecho, cuando hicimos el de castillos, si no lo han visto para que lo vean, me salió el castillo de Edimburgo. Y me salió que era la ciudad más embrujada del mundo y varias historias. Entonces pues dije, pues hay que investigarlo, a ver qué. Y pues ahí les traigo varias. ¡Échale! El primero. ¡Eso, mamón! Mary King's Close. O el callejón de Mary King, si lo trajéramos al español. Se trata no solo de uno, sino de 5 callejones que quedaron sepultados en las obras del edificio que hoy es el Ayuntamiento de Edimburgo. A 3 de los cuales se le puede acceder. O sea, 3 sí y a los otros no. De los callejones, o sea... Ah, ya. Uh-huh. Como los típicos túneles. Ajá, o sea, 3 que sí puedes pasar, transitar por ahí y los otros no. quedan clausurados. Ajá. Dice, los otros dos quedan totalmente destruidos. Siendo el de Mary King el principal de ellos. Desde 2003 se puede visitar como atracción turística. Hoy en día, de corte histórico, aunque parece ser que al principio era usado como reclamo fantasmagórico. ¿Por qué? Ahí voy. Ay, Se trata de uno de los lugares más embrujados de Edimburgo. Al visitar estos subterráneos, hay un momento en que se llega a una pequeña habitación, en la que muchos dicen que la tempura... Tempura, es que Japón ayer y ahora tempura. Y ahora tempura en Escocia. En Escocia, La temperatura es más baja que el resto de las otras habitaciones y callejones. En 1992, cuando faltaban algunos años para que la atracción abriera sus puertas al público, el Mary King Clocks fue visitado por un equipo de televisión japonesa. ¿Ves? Y era tempura. ¿Ves? De hecho, ya de muchos ya ni me acuerdo, como lo tengo desde hace 4 meses investigado. Junto a los que parece ser la medium más importante del país. Ándale. Ahí, la medium más importante del país de Japón, Aiko Gibo. Esta mujer sentía diferentes sensaciones al ir atravesando las habitaciones. No manches. Pero cuando entró en en concreto fue golpeada por una abrumadora sensación de tristeza, hambre y frío. ¿Hambre? Se le antojó el tempura. El tempura. Que la sobrecogió. Al ir a abandonarla sintió un tirón en su pierna. O sea, como que no te vayas, Y al darse la vuelta se encontró con una niña. Niña. Como buena medium le preguntó quién era y qué hacía allí. A lo que la niña contestó que se llamaba Annie y que su familia le había abandonado por contraer la peste. Pero que en realidad no estaba triste por eso, sino porque había perdido su bien más preciado, una muñeca de trapo. Tu Mónica. Mi Mónica. La Momó. De la Gaby. Sí. A una cabeza maldita. Que de repente desapareció. Y ya no volvió a aparecer. Se la llevó un mapache. Marta Pache. Cuenta que la medium subió al Royal Mile, desde donde se accede a estos callejones. Y allí compró la primera muñeca que vio. La medium. Al dejarle la habitación, la sensación que percibías se atenuó. Como que dijo, pues ya me trajeron una muñequita, ya. Gente de todo el mundo conoce esta historia. Se la llevó. Ajá, como aquí con Nachito, que van, se le dejan un juguete. Ey. Pero como la niña dijo que había perdido su muñeca, Pues dijo, pues te llevó una muñequita. Ay, qué feo, qué triste. La sensación que se atonó. Gente de todo el mundo conoce esta historia y dejan numerosos juguetes en esta habitación. Hasta el punto de que hay un considerable montón que vacían periódicamente, entregando juguetes a obras de caridad. O sea, fíjate, o sea, la cantidad de... Qué buena onda. Sí. Ya embrujados. No, esa sí la quería y se la lleva. De niño, oye, no, como cuando tú... ¿Qué? Que mi mamá decía, a ver, vamos a sacar todos los juguetes que ya no usen. Y llegaban Eduardo, la Jesucita y primos y
A ver, pues, que agarraron ¿Cuál quieren? unos juguetes, y este no. No, siempre no le quiero este dar. mejor. Y mi mamá, ay. Muchos cuentan, como decía antes, que se siente frío al entrar aquí. Incluso como se ha comprobado personalmente sin conocer la historia. O sea, gente que no sabe nada, va y siente la misma sensación. Ajá. Otros dicen a los guías que se sienten impresiones del espíritu al entrar en la habitación. Si Annie descansa en paz, desde aquella medium le regaló una muñeca, no lo sabe nadie. No es el único fantasma en estos subterráneos. Ya decía anteriormente que mucha gente sostiene que en este lugar está plagado de ellos. Uno más de estos es el señor Chesney. O Chesney. Pues no sé. Es que se escribe Chesney, pero imagino que es Chesney. ¿No? Tú debes de saber. Es que es escocés, es otro, ya para su nombre. Cállese. Este hombre vivió en una de las casas más amplias que hay en el Mary Kings. En una sección de este callejón que no fue cerrada hasta que se amplió el edificio del ayuntamiento. Parece ser que de hecho fue la última persona que vivió aquí hasta el año de 1987. Su casa ha sido investigada en diversas ocasiones y se han visto sombras. Y se ha captado extraños sonidos, tantos que hoy en día tiene una cámara web en su puerta. O sea, ya de plano dijeron, hay que poner aquí para ver qué pasa. Colocada para investigadores de la cátedra de parapsicología. Para poder monetizar. Monetizar el trauma, no es que nadie nos quiere. No, monitorizar. Monitorear. Ajá, la actividad del señor Chesney las 24 horas del día. Es como un Big Brother, pero de una sola persona. La otra otra historia es la casa número 17. O sea, están todos así alrededor de Pues, ese lugar. no, pues de todo en Edimburgo. Ya. Ajá. Ya. Todo empezó más de 100 años atrás, cuando entre la vecindad del Jardín Botánico de Edimburgo circulaban chismorreros. No sé qué es. Pues chismosos, ¿no? ¿Qué? No sé qué es. A ver, Ya se fue, síguele, es que traía un síguele. eructo. Chismorreros. Ah, sí, de Edimburgo circulaban chismorreros sobre un señor. Sí, iban a ser ¿Ya ves? chismes. Chismorreros. Decían que muy guapo, que vivía completamente solo y jamás salía de la casa de 10 habitaciones del número 17 de una calle cuyo nombre se ha olvidado. Ay, qué guapo el hombre, pero ya está bien grande y está soltero. Para mí que es rarito. Uy, chulo. Sí. Olvidado. Solo una persona entraba en la casa. Una señora que iba 2 veces por semana a llevarle provisiones y atender las necesidades de tan extraño personaje. Cuando este hombre murió y su ataúd fue retirado. ¿Tú qué? Su ataúd. Todos los vecinos pudieron ver cómo la ya anciana señora cerraba todas las ventanas y echaba llave a la puerta. Los años pasaron y de pronto empezaron los rumores de que esta casa número 17 tenía nuevos habitantes. Aunque nadie había sido visto. Los respetables vecinos del número 16 y del 18 empezaron a oír ruidos. Y alrededor de medianoche escuchaban voces de jóvenes damas acompañadas del más profundo tono de algunos hombres. Algo medio raro, ¿no? Más porque él era un señor solo. Pero se supone que en ese entonces ya no vivía ahí, No, ya estaba muerto. Pues sí. Al pasar los días, nadie podía ver a los nuevos vecinos. Pero nomás los escuchaban. Nomás los ciertas escuchaban, horas. ajá. Así que comenzaron a circular los rumores de que en realidad la casa estaba embrujada. Más años pasaron. Y tras una generación de estos rumores, fueron olvidados, o sea... Ya no... Pero duró, o sea, para una generación... Pero, o sea, como que nadie... O sea, nunca vieron se les hizo ya tan común que ya... Como que, pues... Dijeron, pasa. Nuevos residentes se mudaron a los números 16 y 18. Pero la casa número 17 permanecía vacía y abandonada. Qué miedo. Pero en los primeros años de la Primera Guerra Mundial, esa casa se convirtió en un lugar de mucha actividad. Fontaneros, albañiles, pintores y profesionales de otros gremios empezaron a restaurar la casa porque a una pareja inglesa la había comprado con la intención de abrir una pensión en ella. Un par de incidentes ocurrieron en un dormitorio del ático de la casa. Una de las sirvientas oyó voces procedentes de esta habitación. Pero cuando entró, no había nadie. Qué miedo. A otra le ocurrió lo mismo, aunque añadió que al estar en esta habitación sintió que había alguien de pie junto al lado de ella. Ante esos relatos, el propietario decidió cerrar esta habitación y no volver a alquilarla. No, imagínate.
Está ahí, y de repente sientes que alguien está acostado a un lado de ti. Como el meme del Bob Esponja. Amá, ¿estás dormida? Ante esos relatos, ok. Sin embargo, un invierno se presentó en la pensión una pareja de recién casados que no encontraron alojamiento y decían que traían al hijo del Mesías. Oye, ay, de veras. Así que el propietario. Exatlón. No, ¿cuál Exatlón? No, que siempre le Exatlón. Survivor. Sin embargo, ok, así que el propietario, al tener el resto de las habitaciones ocupadas, les alquiló la del ático. Por supuesto que no les dijo nada de las voces. No, pues no. Pero por supuesto es que ellos las oyeron. Híjoles. Así que tocaron la campana que habían en el pasillo para que alguien viniese a solucionar este error. Ya que obviamente el dormitorio estaba ocupado. O sea, llegaron y dijeron, oye, pues hay alguien aquí, ¿qué pasó? Fue una anciana, Mary Brewster, quien se presentó, pero tan pronto que entró en la habitación, chilló de terror. El ama de llave subió rápidamente las escaleras y sin explicarles nada a la tónica pareja entró. Vio a Mary Brewster rígida, sujetada con firmeza de la barra del latón de una cama y mirando hacia arriba. Así. Ajá. Con una expresión de haber perdido la cabeza. ¿Se volvió loca? Al parecer. Y, o sea, yo creo que en cuanto ¿Ya habrá entró, visto? vio a alguien o ¿Arriba? algo. Arriba. Ella estaba Ay, qué Así. Alguien ahí trepado. Nadie sabe lo que vio. Y va así como. Y con la cabeza Ay, golpeada. no, imagínate qué miedo. Nadie sabe lo que vio. Porque nunca fue capaz de volver a hablar. Por O sea, su quedó parte. mal. Sí, ya. Le quitó la impresión, ya no. Por su parte, la pareja decidió que en realidad no había buscado lo suficiente entre restos de pensiones de la ciudad. O sea, dijeron, no. seguimos buscando. Y se la llevaron así toda ya. No, pues ella, el propietario de la pensión la tuvo que atender. La pareja dijo, yo me voy. No me quedo aquí. La que entró así era Era la ama de llaves. La ama de llaves. Ajá. Yo pensé que la huésped. No. No. Las noticias circularon rápidamente y un estudiante de teología de la Universidad de Edimburgo, llamado Andrew Muir, llegó a un acuerdo con el dueño de la pensión. Él entró en la habitación con 2 campanas. Una pequeña que haría sonar si veía algo inusual. Y otra mayor que usaría si estaba en peligro inminente. Mientras tanto, el propietario estaría en la habitación de abajo. Durante los 10 primeros minutos de la estación de Andrew Muir en el ático ningún sonido se escuchó. Pero llegando a este punto el propietario pudo escuchar claramente cómo la campana grande estaba sonando. Subió a toda prisa las escaleras e irrumpió en la habitación. Y con la tenue luz que vertía la lámpara de la mesa pudo ver al señor Muir desplomado en la silla, mirando hacia arriba. ¡Ay! ¡Qué miedo! Y con una expresión en su cara que solo se podía descubrir como de pavor. O de pavo. El joven estudiante había muerto de miedo. Y con renovado terror el propietario tuvo que oír el sonido de otra campana al resbalarse esta de la mano del estudiante muerto. ¿Se cayó? Ajá, o sea, como que traía las 2 campanitas y ese estaba muerto y ya cuando lo encontró, pum, la soltó. Ya entendí. Ok. Lo que vieron Mary Breslake y Andrew Muir nunca se ha sabido. La pensión selló sus puertas y el propietario se jubiló. Nunca jamás fue ocupada esta casa. Y años después la calle entera fue demolida, Pues, llevándose entre los escombros las 2 casas, entre los escombros los de la casa número 17. Y con ello el secreto que encerraba y que jamás será resuelto. ¿Y qué habrá ahí? Sabe. Aunque nunca se sabe, ya que Edimburgo es costumbre reutilizar piedras y ladrillos de casas demolidas en las construcciones de nuevos inmuebles. Así que, ¿quién podría asegurar que el terror está ligado a otras piedras de la casa número 17? Que en esa piedra vaya la cosa esa que se les aparece. Ajá. ¿Será el diablo? Y pues, ¿qué haría el que vive ahí pues para dejar algo ahí? Es como algo tan feo. ¿El señor guapo? Sí. Sí. El que se murió al principio. El señor guapo, Ey. Guapo, pero tenía sus espíritus a lo malignos. mejor era el diablo. Capaz, o la otra le llevaba cosas para hacer brujería o... Capaz. Sí. Sí, es cierto. Aquí les va otra. William Burke y William Hare. Creo que esa es la que estabas escuchando el otro día. Estos 2 amigos irlandeses se dedicaban a robar cadáveres en Edimburgo, en el principio del siglo XIX, para ganarse la vida. Por aquel entonces la Universidad de Edimburgo era una institución de fama mundial por la calidad de su preparación. Es obvio que para investigar en medicina hacían falta cadáveres.
Pero los suministrados a la universidad, criminales ejecutados, empezaban a ser insuficientes debido a los cambios en las prácticas y en las leyes. Ahí es donde esta pareja vio el negocio y empezaron a robar cuerpos. Ay, no. Pero cuando se vieron en la imposibilidad de seguir robándolos, lo que hicieron Blake y Hare fue empezar a fabricarlos. ¿A fabricarlos? Asesinarlos. Ajá. Ah, ya, sí. Yo dije, ¿cómo? Es decir, asesinar. No manches. Mataban comprimiendo el pecho de la víctima hasta asfixiarla. Y siempre a personas que nadie echaría de menos. Prostitutas, mendigos, extranjeros, diputados del barrio ecologista, viudas de la ciudad, etc. ¿Qué? Viudas de la ciudad, No. etc. No manches. Fueron los verdugos de 17 personas desde noviembre de 1827 hasta octubre de 1828. Finalmente fueron descubiertos, y aunque las pruebas contra ellos no eran lo suficientemente sólidas, el alcalde ofreció indulto a Hare si testificaba contra Burke, que aceptó. William Burke fue ejecutado ante la multitud estimada de 25,000 personas. Más que un concierto de UF. No. No te creas, yo pienso que UF sí eran más. Sí. Sí, ¿Cuándo? cuando era su auge sí eran más. Pues a lo mejor. ¿Verdad, Nana? Pregúntale a la Nana y a la Valeria. El 28 de enero de 1829. Y decepcionado públicamente en la escuela de medicina. O sea, terminó como lo que... Terminó como lo que él Ajá. hacía. Sí. O sea, eso fue lo más. O sea, tanto que hizo y terminó ahí. Ajá. O sea, dicen que puedes ir a verlo. De según hecho, eso. dice, donde el día de hoy se encuentra expuesto su esqueleto, máscara mortuoria y algunos objetos hechos con su piel. ¿Cómo ves? No manches, o sea, aquí le hacemos una chamarrita. Véanla. Sí. Pantallas. Pantallas de palámparas. Pero imagínate, o sea, ahora sí ella aplica lo que dicen del mentado karma. Ajá. Terminó siendo. Se le regresó por 3. ¿Eh? Por decir, es lo que dicen de la brujería. Por su parte, William Hare huyó de Edimburgo. Y se desconoce cómo terminaron sus días. Sí, ¿sabe qué le habrá pasado a ese? Y aquí fue así como resumida porque... Sí, está larguísima. Está larguísima su sí. historia. Sí. Ahí les va otros. Híjoles. Es que está chetoso de Edimburgo, ¿eh? Sí, pues es que sí está terrorífico. Y más porque son como muy impactantes, ¿no? Es como, dije, se parece el charro negro, que se parece en todo México. O la Llorona. La Llorona. De Palacio Nacional. Los 17 ataúdes de Arthur Seat. ¿17 Ajá. ataúdes? En junio de 1836, unos chicos que habían salido a cazar conejos en las laderas de Arthur Seat descubrieron enterrados en una cueva oculta 17 ataúdes en miniatura, tallados en madera. Cada ataúd contiene una figura humana ataviada con un par de botas y ropa confeccionada a medio como una especie de diminutas momias. Uy, no más. Eran como enanitos. Sí, o sea, como si yo sacara Blancanieves y los 17 enanos. cosita, ¿no? Y Ajá. aquí adentro está el monito. El monito y con su ropita pero pues en forma cadavérica, no es como, ay, mira un Sí, como, muñequito. como una momia. Ajá. O sea, como algo así, pues. Sí, chiquito. ¿Qué representaba aquel Intrigante. intrigante hallazgo? Integrante yo. El misterio de que construyó los ataúdes y por qué enterró esta cueva alcanzando a nuestros días era parte de un ritual o hechizo, servían como amuleto, nadie sabe. La hipótesis que se baraja con más frecuencia es la que tal vez representa a las 17 víctimas de los asesinatos de Burke y Hare, anteriormente ¿De los que hablaste? de los que acabamos de hablar, que mataban para vender los cadáveres a las escuelas de anatomía de Edimburgo. Pero pues a eso ¿quién los hizo? O sea, ¿y quién los hizo con esa intención de...? Pues no, porque ¿De todas representar? mataron a todos los que... El único que quedó acá fue el que ya no se supo nada ¿No? de él. Si te apetece ver de cerca esos misteriosos objetos, los encontrarás en el National Museum of Scotland. ¿A poco? Ajá, Museo Nacional de Escocia. Y esa fue así chiquita, ¿no? Es como que fue algo medio curioso que encontraron eso y son como momias pequeñitas y... Ay, qué raro. Pues ha de haber hecho algo así como de algún trabajo vudú o algún brujillo. Algo de como esa alguna época. brujería, ¿no? ¿Qué más? Bueno, la que sigue. James Douglas, el caníbal de Edimburgo. Ahí también su caníbal. Válgame Dios. El de la Guerrero y allá el del Limburgo. El de Edimburgo, luego el nuevo que salió, que era Iztapalapa, el de hace poquito. Ay, el viejo loco, sí. En Escocia cualquier mención al canibalismo queda eclipsada por Suauni Bien, quien según la leyenda ejecutó y devoró junto a su clan a un militar de personas en el siglo
X17. En el siglo X. Dije XB2, sí, 17. A pesar de lo que los historiadores no lo consideran un episodio real, han inspirado libros y películas, como Las colinas tienen ojos. Ándale. No la había escuchado. No, ni yo. No obstante, Edimburgo se albergó su propia dosis de esta macabra práctica. Cuentan que el hijo mayor del marqués de Queensberry, más bien, el duque James, había nacido con algún tipo de demencia. Su familia lo mantenía encerrado en una de las habitaciones de la residencia de Queensberry. Ya que era muy... ¿Cómo te van a ver? Muy normal de que si eras de alta sociedad o de la realeza y nacían con síndrome de Down o cualquier algo cosa. Mal. Era algo de vergüenza. Ajá. Sí, era algo malo. En la residencia de Queensberry, un edificio histórico de la Royal Mile, que hoy en día forma parte del Parlamento. Para que nadie conociera la existencia de la desdichada y violenta criatura. Pobrecito. En 1707, y más porque pues en esos años pues no le pueden dar un medicamento, nada como para calmarlo, nada. Terapias. Nada, no existía nada de eso. El marqués de Queensberry fue una de las personas en firmar el acta de unión. O sea, es como una acotación. Su papá firmó el acta de unión. Sus actuaciones en contra del interés de Escocia lo habían convertido en una figura despreciada por el pueblo. Y aquel agiado día se llevó con él a toda su comitiva para que lo protegieran de las multitudes. Solo 2 personas permanecieron en Queensberry: el duque James y un joven sirviente de 10 años, que debía guardar la casa. Así como fiesta de barrio, se llevó a los tíos, a los primos. Órale, vámonos al desmadre, me quieren agarrar a fregadazos. Y nomás que se quede Juanito a cuidar la casa. Ay, Dios mío. Cuando el marqués y su comitiva regresaron, les recibió una siniestra imagen. Anda pues. James había escapado y en un arranque de locura había descuartizado y asado al pequeño en la hoguera. No manches. Había comenzado a devorarlo porque según él tenía hambre y nadie le había preparado la cena. Dios mío, qué horrible. ¡La nana! ¡Ey! Oye, qué horrible eso. Sí, ¿Es un monstruo? sí, pues es lo que el crimen sacudió a Escocia y el duque permaneció encerrado en su habitación hasta su muerte. Es lo que dicen, que capaz que muchos de los fantasmas que dicen, pues cuando vimos de los caseos de que dicen, es que se parece a una extraña criatura. Ey, y eran que como, no sabían ni qué. podrían ser también como gente como con síndrome o deformaciones de los mismos, No manches. pues personas que pues capaz que murieron, no supieron ni qué. Qué impactante. Sí. La inauguración de las criptas de South Bridge. Criptas. En el Edimburgo del siglo XVII, otras 17, Sí, pues sí. tras la construcción del South Bridge, en los 19 arcos del puente se construyó un conjunto de 120 criptas y pasillos subterráneos, conocidos como Edimburgo Vaults, o los ataúdes de Edimburgo. Ajá. Durante décadas, estas oscuras y húmedas habitaciones de piedra repartidas en distintos pisos alojados en tabernas, almacenes y comercios artesanos, se estaban ahí mismos en los locales. Sí, es cierto. Y artesanos, incluso dice que de aquí entre las sombras, los asesinos de Bury Heath fueron a la casa de los cuerpos de sus víctimas. Ok, todo está así como... Todo está como ligado. Como ligado. Con el paso del tiempo, las criptas fueron abandonándose. Como se descubrió más tarde, algunos de los habitantes más pobres de la ciudad se instalaron en ellas, en condiciones precarias, sin luz, ¿A agua ni vivir ahí en ventilación. las criptas? Sí, los vagabundos, o sea, fueron como tipos mazmorras. Pues hay una... Pues tú me contaste, es que hay una fuente ahí por un lado del Panteón de Belén. ¿Una fuente? Ajá, la ¿Yo? fuente que... Sí, que una vez viste que salió un señor con una niña porque vivían allá abajo. Ay, no me acuerdo. Y que la niña con su uniforme de escuela y todo. Y que... No, pero ¿cuál fuente? Está el Panteón de Belén y está una fuentecita y están las pisas. ¿A poco ahí vive alguien abajo? ¿O vivía? Y a mí se tocó ver que saliera alguien. Me se me platicó y me tocó verlo. Hay que ir a tocarle tanta. No, imagino, yo creo que ya no, ya hay un módulo de policía ahí. O capaz que era un viejo enfermo, no sé. ¿Cómo que un viejo? O sea, pues que se llevó ahí una niña. Ajá. No me acuerdo. Me acordé de la película esa, la de, ¿qué? ¿Desde mi cielo? La de mi cielo. Que se la lleva el... El subterráneo. Ok. Los arcos del puente se cubrieron de edificios. Hoy en día, los 19, solo es visible el de Cowwaite. O sea, Desde solo otra queda... ciudad. Ajá. No, solamente quedó, o sea, de todos los arcos que Ey. hicieron, solamente quedó uno visible. Ah, ya. Todos los demás están como subterráneos. Ah. Las criptas fueron integrándose a distintos edificios de la ciudad.
Y no tardan en surgir tours que visitan las frías y lúgubres cámaras vacías buscando de señales de algún habitante del pasado. Son criptas, pero no hay nadie en ellas. No, ya no. O sea, sacaron a los cuerpos. Sacaron los cuerpos, quitaron a los indigentes y los mismos edificios quedaron subterráneos. Haz de cuenta que tú pones tu edificio de tu negocio de telas. Ey. Y tienes un sótano. Ey. El sótano es la cripta. Ah, ya. Entonces tú dices, pues tengo aquí criptas, voy a hacer un tour. ¿Se está sangrando ya? ¿De los labios? ¿Otra Ey. vez? Siempre, es que se me resecan. Entonces llega gente, como cuando vas a Guanajuato, que te llevan Sí. al del dulce típico. Ey. Pero pues acá es al dulce típico y criptas. Ajá. Entonces tú los dejas entrar a la cripta. Ah, ya. Ya. Y ya ahí pues, aunque se ha convertido en uno de los lugares con más actividad paranormal de Edimburgo, lo cierto es que la apertura de las criptas en 1788 llegó acompañada de un pésimo episodio siniestro. Válgame Dios. Para presentar el South Bridge, se decidió que el habitante más viejo de la ciudad, una anciana, cruzara el puente ante la multitud. Dijeron, usted, pues por ser la habitante más vieja de Edimburgo, le vamos a dar el honor que sea la primera en cruzar el puente. Válgame Dios santo. Y la anciana dijo, va, puedo. Por desgracia, la mujer falleció justo antes del esperado momento. O sea, no lo atravesó. No la Ay, atravesó. yo pensé que ibas a contar algo peor. Pero, ahí va el pero, las autoridades decidieron que lo cruzara de todas formas, Muerta. dentro del ataúd. No. No sé si fue para bien o mal, pero pues ándale, pues para que termine de hacer lo que... Ay, no, eso está muy feo. Hágale la muerta que lo cruce. Los edimburgueses lo interpretaron como un mal augurio, y Pues muchos de ellos se sí. negaban a cruzar el puente, que consideraban maldito y preferían bajar hasta Cowgate a tomar camino más largo. No manches. No manches, qué raro, ¿no? Una ciudad muy larga. Maggie Dickinson, la media ahorcada. La media ahorcada, Ajá. Dios bendito. Es viernes de ahorcar ruca. Ey, yo quiero. O como el de Harry Potter, que era que Sir Casi Nicholas casi Casi Decapitado. descuartizado. descuartizado salía con los brazos colgando. Dios mío. Después de que su marido ¡Su Madiro! siempre tengo pruebas con el aire. ¡El Madiro! Su marido la abandonara en 1723. La joven Maggie Dickinson comenzó una nueva vida en el pueblito de Kelso, Ya en los con bordes un de marido. Escocia, ya con un marido. No, seguía sola. Ah, Pronto se quedó embarazada. Y para evitar causar un escándalo, pues ya que antes Ey. comenzó a ser mamá soltera, ey. y perder su trabajo en una posada, ya que técnicamente seguía casada, decidió ocultar su estado. Tras dar a luz, en la clandestinidad, el bebé no sobrevivió. Mm. Y desdichada, Maggie intentó deshacerse del cadáver del pequeño en el río, como la Llorona. Ey. Sin embargo, la descubrieron y la llevaron presa a Edimburgo. Su delito no había sido cometer el adulterio, sino ocultar su embarazo, Mm. algo penado por la ley escocesa en aquel momento. No manches. Y pronto recibió sentencia. Maggie Dixon fue condenada a muerte. Muy extremista, ¿no? Pues sí, ¿no? Sí. Además porque ocultó el embarazo. Es como algún estudiante del CONALEP o algo así. Como a la mayoría de ejecutados de la época, a la joven se le ahorcó públicamente a la horca de Edimburgo, situada en Grassmarket. Tras certificar su muerte, se procedió a trasladar el cadáver al cementerio. De repente, durante el trayecto, el ataúd comenzó a escapar gritos y lamentos. ¿Cuál fue la incredulidad al destaparlo y comprobar que Maggie Dixon seguía viva? Pero todavía fue mayor el desconcierto cuando las autoridades comprobaron que, según la ley escocesa, la joven ya se le había aplicado su pena y por lo tanto no podía volver a ahorcarla. Qué chido. Sí. Se escapó. Sí, pues en este caso pues dices, pues Pero entonces no estaba, o sea, No, estaba viva. sí, se quedó más bien quedó inconsciente. Ujú. Los Y ahí está, burros. pero también dices, ay, que porque no es un crimen de matar a alguien, o sea, no. ocultó el pues, embarazo. Ocultó el embarazo. Se y le ya. murió el bebé, lo quiso tirar al río, pero el bebé pues nació Él muerto, no lo mató. No lo mató. Ajá. Ajá. Pobre. Así fue como Maggie pasó a la historia viviendo una larga vida tras haber sido ejecutada y conocida por todos con el apodo de Half Hanged Maggie. No manches. Maggie la medio ahorcada. Oh, qué bueno. Sí, pues oye, no tenía por qué morir No. por eso. No. Mackenzie, el poltergeist del cementerio de Greyfriars. Ándale.
Greyfriars. Frux- Dicen, frux- ¿qué dicen? Fruxus dancing. Además de ser un lugar de reposo, el cementerio de Greyfriars es lo que ha protagonizado a lo largo de los siglos parte de la historia de Edimburgo. Se abrió en 1590 y al principio de 1900 dejó de recibir cadáveres. Este cementerio y las bóvedas de Sutbridge han sido catalogadas como los sitios con mayor actividad paranormal de todo Reino Unido. Más que la Torre de Londres. El cementerio acoge unos 250,000 cadáveres aproximadamente. Se han encontrado hasta 7 pisos de muertos uno sobre el otro. No manches. El cálido recuerdo del perito Bobby. Perrito Bobby, perdón. ¿Perrito? Perrito Bobby. Que tras la muerte de su amo veló su tumba durante 14 años. Ay, no. Convive con el crudo legado de los Body Snatchers, los ladrones de cadáveres, que ya los habíamos comentado en las pasadas. Y mientras tanto, en un rincón, el área conocida como Covenanters Prison, recuerda que allí se encerró en 1679 a casi 1,000,000 de Covenanters. ¿Y qué serán esos? No sé. Muchos murieron en actividad, o han de ser como militares o algo como un ejército, ¿no? ¿Covenanters? Ajá. Otros fueron ejecutados y unos pocos obtuvieron la libertad. Siglos más tarde, en 1999, los Covenanters Prison se convirtió en uno de los lugares más hechizados de Edimburgo. Prison, pues es... Como habían sido prisioneros, Los ¿no? Covenanters o Covenants eran los integrantes de un movimiento religioso nacido en el seno del presbiterianismo en la historia de Escocia y de manera menos influyente en las de Inglaterra e Irlanda en el siglo XVII. Entonces, en un grupo religioso. Del 99, ok. Todo comenzó cuando alguien forzó la puerta del mausoleo de William Mackenzie, un abogado responsable de muchas de las sentencias de muerte de los Covenanters, y desencadenó una serie de eventos paranormales entre los visitantes de Greyfriars. Cortes, heridas inexplicables, mordeduras, desmayos, quemaduras, figuras fantasmagóricas, ruidos espeluznantes, etc. Poco tiempo pasaba hasta que los vecinos que viven pegados al cementerio llaman a la policía, porque se escuchaban ruidos. No manches. La policía va al cementerio y se encuentra un grupo de jóvenes jugando con los huesos de Mackenzie. ¡Uy, no más! Llevan a los 5 a la comisaría y estos dicen no recordar nada. Han de haber estado muy borrachos, o sabe. Pues sí, yo creo. Desde ese momento se decide clausurar el mausoleo y poner un candado. Desde entonces hay muchísimas personas que han denunciado sufrir agresiones, volver a sus casas con arañazos, moretones, mordiscos. ¡Ay, qué rico con el de vainilla! ¿No? ¡Ay, cállate! No antojes. Y demás, en fin. El fantasma de Mackenzie reúne un buen número de denuncias. No manches. O sea, que cuando van a su tumba es cuando... Yo te pongo... Ajá, órale, o abogado y perro. No. O haber sido el de Luis Suárez. ¿Eh? Ok. ¿Dónde me quedé? Decidí cerrar la parte, así es como... Sigan hablando porque no encuentro dónde me quedé. Se me movió. Ay. Aquí está. El ayuntamiento de Edimburgo decidió cerrar esa parte del cementerio al público, pero dio permiso a un historiador para que se condujeran pequeñas visitas guiadas para documentar los sucesos. Ey. El que quiera ser mordido, venga. Amoratado. 30 pesos la mordida, Ey. 10 el rasguño y foto con el huesito. Así es como algunos tours nocturnos comenzaron a visitar el mausoleo Negri. Sí. Negrizia. Y se forjó una de las grandes leyendas de Edimburgo, la del sanguinario Mackenzie, el poltergeist del cementerio de Greyfriars. A lo largo de los años ha atacado, según el historiador, a más de 450 personas. No manches. ¿Verdad o mera sugestión? Lo cierto es que el de este poltergeist es de los más sucesos paranormales mejor documentados en la capital escocesa. Pero ¿cómo sale ese rasguñado? ¿Cómo puede ser ¿cómo dijiste? ¿Sugestión? ¿Sugestión? Pues, Sí, claro, sí está O la sea, marca. si yo digo, Ajá. pues, entonces que yo me rasguñé solo, un mosquito. ¿qué? Y te hiciste así, no te das cuenta. Ey, o sea, Que acá ya nada más queda una. sas. Jesse King y Thomas Pearson, los infanticidas de Scotch Brite. ¿Scotch Brite es la esponja? Sí, Scotch Brite. Jessie King fue la última mujer ahorcada en Edimburgo. Fue la protagonista. ¿Y esa sí la ahorcaron bien? Esa sí. Ah, Fue la protagonista de uno de los episodios más siniestros de la era victoriana.
En una época en la que los hijos ilegítimos de sirvientas y jóvenes muchachas llegaban a la ciudad de habladurías y de escándalos, era habitual la práctica de ofrecer dinero a quien quisiera quedarse con los bebés. Ay, Dios mío. Así es como Jesse King y su pareja Thomas Pearson, habitantes del barrio de Scottsbridge, comenzaron a adoptar pequeños a cambio de recompensas. Era como, te doy a mi niño y te doy dinero. $1,000 pesos. Ey. Órale, Dámelo, no me dámelo. importa. Ay. Con recompensas. ¿Cuál fue el horror? El día en que unos niños jugando descubrieron los restos de un bebé junto a la casa. Y al entrar en el domicilio, la policía comprobó que las habitaciones escondían otros 2 diminutos cadáveres. O sea, estos ya nada más agarraron bebés y los por el dinero y los Sí, mataban. los mataban. O los descuidaban o los morir. dejaban ahí. Ay, no, qué feo. A pesar de que fue Thomas quien cometió los atroces crímenes, la joven se declaró culpable en un intento de salvarlo. Y en marzo de 1989 se convirtió en la última mujer ahorcada en Edimburgo. Y ya son todas. Ay, qué feo. Eso es Edimburgo. Muchas historias. Muchas historias, ¿eh? Y Imagínate, fuertes, ¿no? Es como por ejemplo cuando vas a Guanajuato, que es como de leyendas. Ajá. Que dices, Ya. ¡ay! Pero eso es como de locos, ¿no? Sí, es como de locos. Es que el callejón del beso. O O sea. un monje que sale caminando. Acá es, no pasó, mataron a no sé quién. Y Y. ahorcaron. O el duque se comió al niño. Ay, no. Imagínate ir a visitar allá. Qué chido. Ir a la tumba esa para que te muerdan. Para que vaya a ver. Alguien. ¡Ey! Te mordieron una chichi. Te mordieron una chicha. Una nalga. Un huevo. No, hay unas bien muy contentas. Ay, a ver que me muerda. ¡Ey! ¡Ay! Las peladillas. Ey. ¡Ay! Que me muerden, putos. Y pues ese fue Edimburgo. Muy bien. No, ¡ay! ¡Ya! ¡Dios! Salió volando un perro. Y uno no sé, güey, ¿qué pasó? Y más como de un todo torcido así. Dije, yo abuela. Ay, no me asusté. Como, ay, no. Ay. Pues, ¿algo más? No, Pues no, nada, todo perfecto. que nos sigan. Y... Pues que nos sigan, se suscriban, activen campanita. Nos escuchen en Spotify, nos sigan en Facebook. Facebook, YouTube, Nos Instagram. manden sus anécdotas. Ajá, si Sí, alguien quiere sus venir alguna fotos, vez. Videos paranormales. Ujú. Por favor. Sugerencias, críticas, mentadas de madre. Pues sí. Pues sí, es la ¿Ya misma qué? aquí. Pues ya. 2. 2. 2 mentadas de madre. Y pues. Pues sería todo. Sería Muchas todo. gracias por escuchar. Ah, vean el cuarto de la colección. Y compren botanas. Ernesto. Compré botanas Ernesto. Crujientitas. Crujiente. Pues. Pues vámonos. Bye.